5 relatos escalofriantes del interior maldito que exhiben horrores ocultos y embrujados. José, un mecánico de barrio, se enfrentaba a la pesadilla cada día. Su taller, un pequeño refugio de motores y piezas oxidadas, palpitaba con el ritmo del ir y venir de la vida en su comunidad marginal. Pero algo oscuro se cernía sobre su hogar, una sombra que eclipsaba incluso el sol más brillante. Cada noche, al mirar por la ventana, el vecindario que antes le daba calma, ahora se convertía en un laberinto siniestro de murmullos y luces que parpadeaban de manera clandestina. Algo no estaba bien, y el corazón de José latía con la inquietante certeza de que el peligro acechaba. Ese día, la lluvia había comenzado a caer con furia. Las gotas golpeaban el tejado como un tambor que anunciaba la llegada de una tormenta. Pero no era la tempestad lo que inquietaba a José. Mientras trataba de reparar un viejo coche en su taller, escuchó los rumores. Voces en la calle que lo llamaban por su nombre y que venían de lugares que preferiría no conocer. Algo helado le recorría la espalda. El horror que se contaba en susurros entre los vecinos parecía estar buscando una víctima. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La oscuridad se intensificó cuando esos murmullos se convirtieron en ecos de risas huecas entre las sombras. Esa noche, mientras la lluvia arremetía como si deseara arrastrarlo todo, vio una figura familiar en la esquina de su calle. El corazón de José se detuvo. Era su abuela, pero ¿estaba realmente allí o era un espectro que lo acechaba? Recuerdo de historias que hablaban de entes que aparecían en la tormenta, sombras que absorbían la luz y la vida. La tormenta parecía haber despertado a seres malignos que lo observaban desde la distancia. La soledad de su hogar se volvió un eco sordo, un silencio ensordecedor que apretaba su pecho. Siguió trabajando, pero el terror se aferraba a él como una segunda piel. Miraba por la ventana y veía cómo las luces parpadeaban en casas cercanas, cada luz casi una advertencia, cada sombra un miedo palpable. A medida que la lluvia caía, la sensación de ser observado crecía. No estaba solo, nunca lo había estado. Las entidades del olvido parecían haberse materializado. Mientras tanto, el rumor de la maldición que pesaba sobre su barrio se hacía más fuerte. La gente hablaba de cómo algunos habían desaparecido, tragados por secretos oscuros. ¿Podían esas sombras estar ¿Relacionadas con lo que estaba sucediendo? La corazonada de que de alguna manera estaba conectado con esos misterios lo llevó a enfrentarse a una verdad horrenda, una verdad que no estaba preparado para enfrentar. ¿Podría salvar a su abuela antes de que la tormenta se lo llevara todo? La noche se tornaba más aterradora, y el dilema de salvar a su familia lo llevó a la inminente confrontación con lo desconocido. ¿Qué horrores realmente habitaban ese entorno? ¿Y qué precio tendría que pagar para obtener respuestas? José sintió que la noche se cernía sobre él como una manta pesada. La figura de su abuela lo atrapó en una danza de recuerdos y temores. ¿Por qué estaba ahí, en medio de la tormenta? La lluvia seguía cayendo, aún más fuerte, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de suceder. Su viejo taller era un refugio, pero en ese momento se sentía como una trampa. Con un impulso casi irracional, se apresuró hacia la puerta, la que crujía como si advirtiera de un peligro inminente. Una ráfaga de viento casi lo empujó hacia atrás.
Cuando la abrió, lo que vio rompió su corazón. La figura de su abuela desapareció en un susurro de partículas oscuras, un espejismo que lo había llevado a la orilla de la locura. Urgido por una mezcla de miedo y desesperación, decidió salir y buscarla. La calle, ahora un río de agua y sombras, absorbía el reflejo de las luces de los faroles que apenas iluminaban el camino. A lo lejos escuchó risas. No eran risas de alegría, sino ecos burlones de aquellos que se habían perdido. La gente en el barrio se había vuelto una sombra de lo que eran. Esos murmullos lo seguían como aves de mal agüero. Caminó cauteloso, cada paso resonando como un latido en la noche. Los rostros de sus vecinos eran un lienzo de angustia, ojos vacíos que no lo miraban, como si observaban más allá de él. Alcanzó la esquina donde había visto a su abuela, pero no había nada, solo el eco de su propia respiración y el retumbar de truenos en el horizonte. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, un lamento que heló su sangre. Venía de una de las casas cercanas, de la casa de doña Clara, una anciana cuya risa siempre había sido un faro de luz en el vecindario. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, jadeante, empujó con fuerza y se encontró en una escena dantesca. Las paredes estaban cubiertas con dibujos extraños que parecían moverse, y en el centro de la sala, doña Clara estaba arrodillada, repitiendo palabras en un idioma que nunca había escuchado. A su alrededor, unos rostros conocidos estaban inmóviles, como marionetas sin hilos. «¡José, ayúdame!», gritó Clara, su voz rasgada por el terror. Él sintió cómo un frío indescriptible devoraba su corazón cuando ella se dio la vuelta. Tenía los ojos en blanco, una mirada que no era de él. Este mundo. No ellos, no los de la tormenta. Fue en ese instante cuando comprendió que el horror que se estaba desatando no era solo de su barrio, sino algo que había estado esperando en la penumbra, algo que deseaba liberarse. Retrocedió lentamente, en busca de una salida. Pero el suelo bajo sus pies empezó a temblar, el aire chispeaba con energía negativa, y las sombras comenzaron a alargarse. Las risas lejanas se convirtieron en gritos, y de lo profundo de la oscuridad surgieron figuras inconfundibles, rostros distorsionados que lo observaban. Tenía que escapar. Pero, ¿era realmente posible salir de esa niebla de horror que los rodeaba? ¿Podría su abuela estar viva, atrapada en medio de ese caos que ahora era su realidad? El miedo lo llevó a una decisión desesperada. Agarrando una de las herramientas de su taller, lanzó un grito de guerra. «¡Yo no tengo miedo!». Pero sabía que esas palabras no eran más que un murmullo en el vendaval embravecido. Y mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, la inquietante verdad lo golpeó de lleno. La tormenta no era el único enemigo. Mientras el eco de su grito se desvanecía, supo que estaba al borde de descubrir un secreto aterrador. La pregunta ya no era solo cómo salvar a su abuela, sino qué precio estaría dispuesto a pagar para hacerlo. ¿Sería suficiente enfrentar a los demonios de su propio corazón para liberarlos a todos? La tormenta continuaba su danza siniestra, y en su interior la batalla con lo desconocido estaba a punto de comenzar. José giró sobre sus talones. El taller se había convertido en un laberinto oscuro y amenazante. Se sentía acorralado, la mirada enloquecida de doña Clara lo seguía a través de las sombras, como si el terror estuviera aferrado a su piel, susurrándole al oído que no había salida. El aire se volvió denso, lleno de un peso que apenas podía soportar. Las figuras distorsionadas comenzaron a acercarse, con pasos lentos, como si estuvieran disfrutando de su miedo. «¡José!», gritó una voz familiar. Era su madre, pero el tono era extraño, casi un eco distorsionado. Se sobresaltó y dio un paso atrás. La imagen de su madre se dibujaba en la penumbra, igual de inmóvil que los rostros conocidos que había visto antes. «¡Ayúdame, hijo! Ellos han venido por mí».
El corazón de José latía con furia en su pecho. No era la primera vez que la muerte asomaba su rostro en su vida, pero ahora la idea de perder a los que amaba era insoportable. Agarrando la herramienta con más fuerza, miró a su alrededor en busca de una forma de escapar. La tormenta rugía con furia, su sonido parecía burlarse de él, mientras la oscuridad se arremolinaba como un torbellino insaciable. Retrocedió hacia la puerta, pero se detuvo ante el terror que lo había seguido. Una sombra veloz atravesó la sala, atrapando algo entre sus garras. «José, cierra la puerta, no mires». El consejo se asomó de los labios de Clara. Una advertencia desesperada. Pero sus ojos, traicionados por su instinto, se dirigieron hacia el lugar donde la sombra se había deslizado. Lo que vio lo dejó helado. Era su abuela, con su largo cabello plateado y la mirada perdida en un abismo que no podía entender. La sombra la abrazaba, instando a José a acercarse. «Siempre estuve aquí, querido», murmuró su abuela. Su voz era un susurro de ceniza. «No hay nada que temer, solo arrójate al abismo». «No, abuela», gritó José, pero su voz sonó apagada, ahogada por el tumulto de la tormenta que se desataba afuera. Sentía que la locura lo abrazaba, su mente luchaba con el deseo de acercarse a ella y el horror de lo que eso podría significar. Fue entonces cuando su mirada se encontró con el reflejo de las sombras contra la pared. En cada destello de luz tenue, en cada giro del viento, podía ver siluetas que se retorcían, que danzaban con un propósito siniestro. Con un gesto de ira, José se volvió hacia doña Clara, que aún seguía arrodillada, su cuerpo temblaba como una hoja ante la tormenta. «¿Qué has hecho? ¿Qué está sucediendo aquí?» «Ellos están reclamando lo que es suyo, José, todo lo que has ignorado y enterrado. No hay tiempo», respondió ella, aún con una voz temblorosa. Las palabras de doña Clara resonaron como un eco. El pánico se deshizo en su mente y en un estallido de claridad recordó las historias que su abuela le contaba de pequeños. Leyendas sobre antiguos pactos, sobre cómo el miedo y la culpa podían alimentarse en silencio. Las figuras se acercaban más, sus ojos brillaban como brasas ardientes. «No soy lo que creí que era», exclamó, un grito de reflejo. En ese momento comprendió que esa tormenta no era solo el clima, sino un presagio de algo oscuro en su propia historia. Tenía que confrontarlo. Pese al temblor en sus manos, se adentró en la sala, acercándose a su abuela. «Voy a sacarte de aquí, abuela, lo prometo». Pero mientras avanzaba, un torrente de energía oscura estalló, arrastrándolo hacia el mismo centro de la tormenta. Las risas burlonas y los gritos de sus vecinos se convirtieron en un clamor ensordecedor. Las sombras se disiparon brevemente, revelando un camino, pero era un camino que parecía devastador y desgarrador. Y justo antes de caer en la oscuridad, escuchó un último susurro. «Reclama tu verdad, José». Mientras se arrojaba a la oscuridad, la pregunta que luego lo atacaría sin piedad flotaba en su mente. ¿Qué verdad estaba esperando a ser revelada? La lucha por la supervivencia no había hecho más que comenzar, y él estaba a punto de descubrir un horror mucho más profundo. Un vacío oscuro lo tragó, y al abrir los ojos, José se encontró en un espacio diferente. La tormenta había desaparecido, pero el aire era pesado, como si estuviera sumergido en un océano de desesperación. Un silencio sepulcral envolvía todo, interrumpido solo por un eco distante que parecía bailar con el fantasma. Sombra de su angustia. Intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. Miró a su alrededor y vio una habitación desmoronada, llena de polvo y telarañas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Rostros conocidos lo miraban con ojos vacíos. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran sus familiares, todos aquellos que había perdido, sus miradas entrelazadas con un reproche silencioso que lo obligaba a cuestionarse. «¿Qué es este lugar?», murmuró. Su voz tembló en la opresiva atmósfera. La necesidad de escapar se apoderó de él, un instinto primario que lo empujaba hacia la puerta. Se arrastró con la desesperación de quien no tiene nada que perder,
Y cuando llegó al umbral, una risa escalofriante resonó detrás de él, como un eco de las sombras. ¿A dónde crees que vas, José? No puedes huir de tu propio legado. Se burló una voz conocida. Era Clara, pero había algo diferente, algo oscuro y maligno que había invadido su ser. «Clara, ¿qué has hecho?», gritó, retrocediendo mientras una oleada de terror le sacudía el cuerpo. La antigua mujer se acercaba lentamente. Su andar era lento pero seguro, como un depredador recreándose en su caza. Las sombras a su alrededor parecían danzar al compás de su risa, inquietantes y penetrantes. «Lo que has ignorado no puede ser olvidado. Esta es tu herencia, José. No puedes dejarla atrás», continuó Clara, y algo terrible parpadeó en su mirada. «Clara, ¿qué has hecho?», gritó, retrocediendo mientras una oleada de terror le sacudía el cuerpo. La antigua mujer se acercaba lentamente. Su andar era lento pero seguro, como un depredador recreándose en su caza. Las sombras a su alrededor parecían danzar al compás de su risa, inquietantes y penetrantes. «Lo que has ignorado no puede ser olvidado. Esta es tu herencia, José. No puedes dejarla atrás», continuó Clara, y algo terrible parpadeó en su mirada. «Ahora enfrenta lo que eres, frente a los que has traicionado». José cerró los ojos. Imágenes de su infancia, de momentos compartidos brotaron a su mente. La culpa lo embargó. Había tomado decisiones que le habían costado demasiado. Al abrirlos, se sintió rodeado de sus abuelos, su madre, incluso aquellos que pensaba que jamás volvería a ver. La lucha entre el reino de las sombras y su propio miedo se intensificó. Cada rostro se retorcía en el dolor, un dolor que él mismo había causado al alejarse de sus raíces, de su familia. «No, no soy así, no me reclamen», gritó, pero su voz se ahogó en el aire frío. Con un suspiro, Clara extendió su mano. «Reclama tu verdad, José. Solo enfrentando lo que eres, puedes salir, o aquí quedas, atrapado entre el horror y tus pecados». En un instante de lucidez comprendió. Esta no era simplemente una pelea por la vida, sino un viaje a través de su propio infierno, donde las sombras reflejaban sus elecciones. Se dio cuenta de que debía enfrentarse a ellos, a su familia y a las consecuencias de haberlos olvidado. Las figuras comenzaron a acercarse. Sus rostros de decepción se transformaron en una marea oscura, una desesperación que quería abarcarlo todo. «No, por favor», tartamudeó, sintiendo que el tiempo se acababa. La puerta de la sala que había intentado atravesar se cerró de golpe, atrapando su aliento en una cámara de agonía. Las risas burlonas de Clara retumbaban. En un último y desesperado intento, levantó su voz como un grito ancestral. «Voy a reclamar mi verdad». Mientras esas palabras resonaban en el aire, la oscuridad se abalanzó con furia, convirtiéndose en un torbellino de figuras grises y gritos ahogados. Justo cuando parecía que todo lo que alguna vez había sido su vida se disolvía, un rayo de luz atravesó la penumbra, sin previo aviso. José, con el corazón desbocado y la mente nublada, se encontró de nuevo en una encrucijada. Eran dos caminos, pero solo uno lo llevaría hacia lo desconocido. «¿Qué verdad deberás reclamar, hijo mío?», resonó una voz familiar, un eco que lo guiaba hacia un nuevo nivel de horror. La claridad de la luz se oscurecía poco a poco, y mientras la figura de su madre volvía a aparecer ante él, no podía evitar preguntarse, ¿sería ella su salvación o su perdición? La luz titilaba débilmente mientras la figura de su madre se concretaba en la penumbra. José sentía un aire pesado. La familiaridad de su madre contrastaba con el horror que lo rodeaba. Ella tenía la misma expresión dulce de antaño, pero había algo en sus ojos, un brillo extraño que no había visto antes. «Hijo, los dilemas que enfrentamos son herencias que no podemos ignorar», musitó con voz suave, acentuada por un eco que retumbaba en su mente.
No, no puedo quedarme aquí, replicó José, sintiendo que sus pies temblaban como si buscaran escapar, pero estaban anclados al suelo. No entiendo nada de esto, todo es confuso, me están atormentando. Las sombras a su alrededor parecían acercarse, susurrando y buscando devorarlo con sus alaridos ahogados. Esas sombras, hijo, son parte de ti. Cada error, cada desprecio. No puedes huir de ellas, debes enfrentarlas, dijo su madre, mientras el aire se tornaba más gélido. Sus palabras lo golpearon como un puño, dándole la voz de la razón que su corazón se negaba a aceptar. Cada figura que surgía de las sombras representaba un eco de su vida, de decisiones que había tomado aferrado a su egoísmo. José comenzó a recordar las navidades pasadas, su risa contagiosa, las fiestas familiares. Tantas veces había ignorado las súplicas de su familia por apegarse a él, buscado su amor entre las sombras de su desinterés. «¿Qué quieres de mí? Ya estoy aquí», gritó, mientras la angustia lo envolvía como un manto oscuro. «Serás devorado si no lo haces», fue todo lo que su madre contestó. Entonces las sombras comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en lo que eran, su pasado. Los rostros de sus seres queridos comenzaron a transformarse en visiones aterradoras, llenas de reproches que perforaban su alma. Clara observaba desde un rincón, mostrando una sonrisa desquiciada, como si disfrutara del tormento. «No, Clara, no puedo soportarlo», exclamó José, sintiendo que los recuerdos lo asfixiaban. La desesperación lo llenó, sabía que tenía que buscar la paz, aquellas decisiones que había tomado, el pasado que le seguía como un intestino oscuro y torcido. «Dame una oportunidad, haré lo que sea necesario». La risa de Clara resonó, burlona y aterradora. «¿Crees que una simple súplica puede ¿limpiar tu alma? Enfréntate a la verdad, José. Tienes que elegir el camino hacia la luz o quedarte aquí, atrapado entre las sombras de tu propia mala fe». Mientras sus palabras resonaban, una puerta al fondo de la habitación se materializó, iluminada por una luz tenue pero tentadora. Su corazón latía rápido, un tambor tribal anunciando su combate interno. Caminó hacia esa puerta, el aire seco apretando su garganta, pero miró a su madre de nuevo. «¿Tú estarás al otro lado?», preguntó, sintiendo que la esperanza moría en su pecho. Ella asintió, pero un destello de preocupación cruzó su rostro. «Nada será igual». Ignorando ese aviso, José dio un paso hacia la luz, cuando un grito desgarrador surgió de su interior. La puerta se tambaleó, entreabriéndose, y sintió los rostros de sus seres queridos a su alrededor, tirando de él con manos invisibles. «Ya fue suficiente, debo salir». Los ecos de sus palabras resonaron, y en ese momento se dio cuenta de que el peligro que lo había seguido no era solo un espectro, sino una parte de su esencia. Con un último grito, extendió la mano hacia la luz creciente y sintió como las sombras lo arrastraban de regreso. «No, tú no me atraparás». Pero entre la desesperación, una mano fría lo tomó por la muñeca. Era su madre, su mirada había cambiado, y con un susurro apenas audible fabricó las palabras. «La verdad no siempre es lo que parece, José». La habitación comenzó a desvanecerse, llevándolo a un nuevo abismo. Un nuevo nivel de horror lo esperaba, pero esta vez ya no podía ignorar lo que era parte de él. Mientras caía, la risa de Clara se transformaba en un grito de advertencia, y José se preguntaba si realmente había una salida, o si su destino lo condenaba a un ciclo eterno de penitencia. ¿Podría encontrar finalmente la redención antes de que las sombras se lo tragaran por completo? El vacío lo envolvió, mientras caía sin rumbo. La risa de Clara se desvanecía, y la penumbra se tornaba en un abismo gris. La caída parecía eterna, como si el tiempo se estirara en un tormento agonizante. Cuando finalmente aterrizó, el impacto no fue físico, sino emocional. Un frío penetrante lo rodeaba, y el aire olía a tierra húmeda y a descomposición. Se levantó, tambaleándose.
A su alrededor, un paisaje desolado se extendía, cubierto de neblina. No había señales de vida, solo sombras que danzaban entre los árboles marchitos. Un susurro recorrió el aire, un canto lejano que lo llamaba. No sabía si era un eco de su propia mente o una voz que surgía del inframundo. «José, ven». Sus piernas pesaban al avanzar, pero una fuerza interna lo empujaba hacia adelante. Algo le decía que debía seguir ese canto. Mientras se adentraba en la niebla, recordó lo que su madre había dicho: «La verdad no siempre es lo que parece». Esa frase retumbaba en su cabeza, como un mantra que no podía ignorar. Caminó entre los árboles retorcidos, el suelo crujía bajo sus pies, y cada paso parecía traer un eco de dolor de su pasado. Poco a poco, las figuras comenzaban a materializarse en la bruma, conocidos y desconocidos, sus rostros envueltos en una mezcla de tristeza y rabia. José sintió que el corazón le bumbaba, un tambor que marcaba el ritmo de su creciente ansiedad. «¿Por qué nos has abandonado, José?», una voz familiar reclamó. Era su hermana, Elena. Su mirada estaba llena de dolor, y las sombras a su alrededor parecían agolparse, alimentándose de su angustia. «Elena, lo siento, no sabía cómo enfrentar mis miedos», gritó José, pero su voz se perdía en el aire como un susurro, incapaz de cruzar la barrera que lo separaba del dolor que él mismo había causado. «Las sombras son tus propias mentiras, José», dijo una figura al otro lado, entre las brumas. Era Clara, con su sonrisa torcida que ahora parecía una mueca de odio. «Tienes que decidir, ¿te enfrentarás a ellos o te hundirás con ellos? Cada paso, cada elección es lo que te sostiene aquí». Él retrocedió, sintiendo que el suelo temblaba. Las sombras comenzaron a moverse, tomando formas más definidas. Eran rostros de todos a quienes había herido. Con cada rostro, un recuerdo punzante lo atravesaba, un dolor contraído en su pecho. Se sintió pequeño y perdido. «¿Es esto lo que merezco?», balbuceó, sintiéndose despojado de toda esperanza. «No puedo enfrentarlos». «Ciertamente no podrás», pronunció Clara, sus ojos destellando con un brillo macabro. «Pero dejándolos controlar tu vida, ¿quién serás tú?». De repente, el suelo comenzó a desvanecerse bajo sus pies. José sintió el terror apoderarse de él, mientras las sombras lo atraían hacia el vacío. Las manos frías de su pasado lo sujetaban, tironeando de su ser. «¡No!», gritó desesperado. Pero justo cuando todo parecía perdido, una luz brilló a lo lejos. Un nuevo camino, una nueva oportunidad. «José, ven», resonó la voz de su madre, firme y afectuosa. En ese instante recordó su promesa de buscar redención. La voz de su madre era un faro entre la tormenta que lo rodeaba. Con los ecos de su desesperación resonando en su mente, comenzó a correr. Un nuevo destello brillaba en su corazón, la intención de enfrentarse a sus sombras. Pero al acercarse, una risita burlona interrumpió su momento de esperanza, y una última advertencia le heló la sangre. «¿Qué pasará si la luz no es más que otro engaño, José? ¿Y si es el camino hacia tu culpa inmortal?». La risa resonó en la penumbra, mientras se abalanzaba hacia la luz, con su destino aún por decidir. La luz deslumbrante se volvió más intensa, conforme José se acercaba, y su corazón palpitaba con fuerza. Sin embargo, los ecos de risas burlonas y gritos de ira se entrelazaban con su respiración. La voz de su madre se desvaneció en la tempestad. «¿Qué estás dispuesto a perder, José?», susurró nuevamente Clara, acercándose. Sus ojos brillaban como los brasas. José se detuvo, sintiendo cómo el suelo empezaba a ceder. Las sombras se arremolinaron a su alrededor como serpientes, ansiosas por devorarlo. «No quiero volver a verlas», gritó, aunque en el fondo sabía que no podía huir eternamente.
Las figuras cargaban un peso que lo ataba, oprimía su pecho. Miró hacia la luz una vez más. Era cálida, prometedora, pero había una parte de él, una voz oscura que le advertía: ¿y si esa luz te absorbe? ¿Y si te transforma en una sombra más? Reprendió sus anzuelos de duda, sintiéndose atrapado entre la posibilidad de redención y el miedo a perderse. Entonces, un grito desgarrador cortó la niebla. Era Helena, su hermana, llena de angustia, extendiendo su mano hacia él. «José, no te vayas, no me dejes aquí». Su voz era un eco de amor, pero al mismo tiempo un recordatorio de todos los momentos que había fallado. Sin poder contenerse, dio un paso hacia ella, pero en ese instante las raíces de los árboles comenzaron a brotar del suelo, sujetándolo. Las sombras, ahora más vivas, se retorcían y tomaban forma. Eran sus errores, cada uno más grotesco que el anterior. «Él no merece ser liberado», dijo Clara, su voz llena de una mezcla de odio y anhelo. «¿Por qué salvarlo si es culpable de todo?» «¡Cállate!», José aulló, pero el miedo se estaba apoderando de él otra vez. Las visiones en la bruma mostraban su vida desmoronándose, escenas de enemigos y amigos dejándolo solo, cada uno de ellos sufriendo a causa de sus elecciones. Esa visión lo llenó de rabia. «¡Basta!», gritó con fuerza, aunque sabía que ese grito era un simple eco en la desolación. La risa de Clara se detuvo repentinamente, y la atmósfera cambió, volviéndose pesada, cargada de expectación. ¿Qué sucedería si decidía huir? ¿Se quedarían las sombras con su desesperación? Las manos de las figuras la rodeaban, un gar de dolor y sufrimiento. Cada rostro le exigía respuestas que no podía entregar. «Tienes una elección que hacer, José», murmuró Helena desde la distancia. «¿Vas a dejarlo así? ¿Vas a convertirte en lo que todos esperan que seas?» El abismo que se formaba bajo sus pies se sintió como la trinchera de su vida. Un resplandor iluminó el lugar, colisionando con sus pensamientos enredados, flashes de lo que pudo ser. Su corazón, agitado y lleno de desesperación, suplicaba por una respuesta, por una dirección. Con el peso del temor apretando su pecho, miró a su hermana y luego a Clara. En la confusión, dio un paso atrás, eligiendo entre dos eternidades. «¡Tengo que salvarme!», exclamó al fin, pero la niebla a su alrededor comenzó a apretujarlo. Y justo en ese instante, la luz lo envolvió con una calidez que lo aturdía. Atrapado entre sombras y luz, con cada segundo que pasaba, se sentía más perdido. «¡José!», la voz de su madre resonó nuevamente, traspasando el caos. «Recuerda». Enfrentado con tales extremos, el camino para él parecía aún más distante. Atrapado en su propio ser, Mientras la risa cruel de Clara llenaba el aire, entendió que su siguiente paso podría ser el más importante. ¿Se atrevería a hacer lo correcto o sería tragado por las sombras que él mismo había alimentado? Mientras la oscuridad se cerraba nuevamente, una figura más apareció entre las sombras. Esto solo podía ser un presagio. «Lo que has olvidado, él lo sabe». Y con esas palabras, la neblina se disipó brevemente, revelando una cara que ya había conocido. La angustia se apoderó de su ser. ¿Quién era esa persona y por qué se había ocultado en su subconsciente? Realmente, el terror apenas comenzaba. El rostro se fue materializando en la penumbra y el corazón de José se detuvo brevemente. Era una figura que había olvidado, un amigo de la infancia, Samuel. El chico de ojos profundos, la risa contagiosa, el que siempre lo acompañaba en sus travesuras. Pero ahora su rostro estaba cubierto de cicatrices, su mirada llena de desasosiego. «José, siempre has sido un cobarde», murmuró Samuel, su voz resonando con un eco helado que hizo temblar a José. «Te fuiste, te olvidaste de mí, de nosotros». Las sombras pulsaban a su alrededor, casi como si fueran cuerdas arrastrando a José hacia un abismo cada vez más oscuro.
no puedo hacer esto, tartamudeó, buscando un camino de escape. Pero las figuras de su vida se consolidaban, convirtiéndose en una marea de sombras con ojos vacíos que lo vigilaban. No, 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 gritó José, agitando los brazos, intentando apartar aquellas memorias que lo asediaban. La risa de Clara se desvanecía, reemplazada por las súplicas de aquellos que había dejado atrás. ¿Por qué vienen a atormentarme? Porque son tus demonios, le respondió Samuel, su rostro desdibujándose. Has ignorado lo que hiciste, has dejado que el miedo y la culpa tomen control. Cada palabra resonaba en su mente como un tambor que le recordaba su fallida redención. No puedes seguir corriendo. De repente, el suelo bajo sus pies estalló con un grito desgarrador, una fractura que parecía devorar no solo el terreno, sino su propia esencia. José sintió que el vacío se acercaba y las raíces del miedo le atenazaban los pies, inmovilizándolo. Esa luz resplandeciente que había anhelado se desvanecía lentamente, como un espejismo que se retira ante la llegada de la realidad. José, la voz de Elena era apenas un susurro en el viento. Tienes que enfrentarte a lo que elegiste olvidar. Las sombras se agolpaban, jugaban entre sí para multiplicar la angustia en su pecho. Las raíces de sus errores se entrelazaron alrededor de él, escarbando su piel como espinas. ¡Basta!, aulló, y finalmente la rabia lo colmó. El abrazo de la desesperación lo encendió en llamas. «¡Déjenme en paz! ¡No soy así! ¡No soy cobarde!». Su grito reverberó en el aire, cargado de electricidad, y por un instante las sombras titubearon. Entonces, en un destello perforante, recordó a su madre, aquel abrazo cálido, el amor incondicional que siempre había tenido por él. No puedo dejar de lado su amor, no puedo dejarme vencer, pensó, y esa idea lo llenó de determinación. Te atreverás a sacar la verdad a la luz, susurró Clara, sus ojos oscureciéndose de anticipación. ¿Te atreverás a enfrentar tus recuerdos y reclamarlos? Debes elegir, José. Frente a él, una niebla densa se levantó como un cortinaje, revelando visiones de su pasado. Allí estaban las traiciones, las risas que en su momento parecieron sinceras, y las cicatrices que cada elección infligió en aquellos que amaba. Todo en un arrebato de imágenes que desgarró su alma en pedazos. «Elige», retumbó la voz de Clara, y justo cuando parecía que caía de nuevo a la oscuridad eterna, José alzó la mirada hacia la luz. «Elijo recordar, elijo enfrentar lo que soy», gritó con la fuerza que le quedaba. La luz volvió a brillar, esta vez revelando un camino por delante, un camino hacia la verdad. Pero antes de que pudiera avanzar, otro grito resonó a su alrededor. Esta vez era un lamento desgarrador, uno que lo abrumó por completo. Esa voz era familiar y aterradora. ¿Podría ser un lamento de su pasado que aún no había enfrentado? José, la voz se deslizó como un susurro helado. ¿Te atreverás a recordar lo más oscuro de tu ser? La oscuridad se abalanzó sobre él una vez más, y en ese instante supo que el verdadero terror lo esperaba más allá de la luz. Lo que está por venir cambiará todo. Las sombras lo envolvieron con un abrazo gélido, el eco de sus gritos aún resonando en el aire espeso, cargado de un terror indescriptible. José se encontraba en un limbo, un lugar donde el tiempo parecía haber perdido su significado. A su alrededor, esa niebla densa se retorcía, y con cada respiración su pecho se apretaba más, como si las sombras reclamaran un pedazo de su alma. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mirada hacia lo que parecía ser un espejo deformado ante él. En su superficie pudo ver rostros familiares, pero completamente distorsionados. Samuel, Elena y otros, todos mirándolo con acusación. «¿Qué has hecho?», preguntaban con voces entrelazadas. Sus ojos parecían perforar su ser, cada parpadeo retumbaba como un martillo en su mente. «¡Esto no es real!», gritó José. Sus manos temblorosas buscaban el apoyo que sabía que no encontrarían.
Intentó alejarse de la visión, pero el suelo se convirtió en arena movediza, su cuerpo se hundía, tragado por su propia culpa. Mientras luchaba, la niebla comenzó a despejarse lentamente, revelando un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. Estaba en un viejo parque, el lugar donde había pasado momentos felices con sus amigos de la infancia. Pero ahora, el verde brillante se había transformado en un marrón muerto, y los árboles eran esqueletos sin vida. La risa que solía resonar en ese espacio ahora se convirtió en susurros ominosos. José, la voz de Clara resonaba como un eco lejano. Tienes que recordar, no escaparás de lo que tienes dentro. En ese instante, la tierra tembló bajo sus pies, y desde donde antes habían estado aquellos árboles marchitos, aparecieron figuras espectrales que se acercaban lentamente. Eran las proyecciones de sus miedos más profundos, fracasos, traiciones y momentos que desearía borrar. Cada figura era como un puñal, hiriendo su mente con recuerdos desgarradores de personas que había fallado. No, murmuró, luchando por mantener su cordura. Su cabeza giraba, como si estuviera atrapado en la tormenta de su propia locura. No puedo enfrentar esto. Pero justo cuando la desesperación lo iba a consumir, una imagen apareció en su mente, los ojos de su madre brillando con amor y compasión. Tienes valor, hijo, nunca lo olvides. Era lo único que necesitaba. Con cada latido de su corazón, la determinación crecía. Se concentró en esa imagen, en ese amor, y en un grito lleno de pasión y dolor, despojó el manto de oscuridad que lo cubría. No soy solo mi pasado, soy más que mis errores. La luz brotó de su interior, chocando contra las sombras, pero en ese instante de revelación, las figuras fantasmales se abalanzaron sobre él, rodeándolo. La voz de Samuel estalló entre ellos, resonante y cargada de dolor. ¿Qué ocurre cuando el recuerdo se vuelve demasiado abrumador, José? El tiempo se detuvo, y el eco de la pregunta le golpeó como un martillo. Allí, entre la luz y la oscuridad, José enfrentó su propio vacío. Justo cuando parecía que podría liberar su alma, una risa estruendosa y maligna llenó el aire, como si una fuerza invisible estuviera disfrutando de su sufrimiento. ¿Crees que esto puede terminar? Lo peor está por venir. La voz retumbó en su mente como un tambor, y dejó una marca ardiente en lo más profundo de su ser. Y así, con la luz palpitante chocando contra lo oscuro, supo que su viaje apenas comenzaba. Una nueva revelación se asomaba, y la verdad detrás de sus temores lo aguardaba, oculta en las sombras. Ahora es la hora de despertar algo que no debería haberse movido jamás. José se encontraba atrapado en una vorágine de luz y oscuridad, con su corazón resonando como un tambor en su pecho. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pulsando con una energía oscura que parecía alimentarse de su miedo. La risa siniestra de Clara retumbaba en su mente, transformándose en eco de las voces de su familia. Debes reclamar tu verdad, José. Solo enfrentándola encontrarás la liberación. Resonó una y otra vez, como un mantra. Con cada pulso de su corazón, recordó el amor de su madre, su cálida risa, y las lecciones que permanecían grabadas en su memoria. Era hora de que la luz que había creado fuera más fuerte que las sombras que lo perseguían. «Soy más que mis errores», gritó con toda su fuerza, sintiendo que su voz tronaba en el aire, arrancando los grilletes que lo mantenían atrapado en su propio infierno. Las sombras temblaron ante su declaración, titubeando en su avance. «No puedes escapar», gritó Clara, su figura titilando como una llama punto de apagarse. «Cada decisión te ha llevado hasta aquí, y las consecuencias son inevitables». José vio a su madre, más allá de las sombras, mirando con amor pero con preocupación. Inspiró hondo y se acercó a ella. «No puedo dejar que el miedo y el dolor gobiernen mi vida. He perdido a muchos, pero no voy a dejar que sus recuerdos me hagan prisionero». Así, alzó su mano hacia la luz que lo llamaba. La energía zumbaba en su interior mientras avanzaba, sintiendo cómo las sombras empezaban a despegarse lentamente, como si resentidas por su resistencia.
La risa de Clara se tornaba en gritos de rabia y frustración. «Tú no tienes poder sobre mí». José se lanzó con determinación hacia la claridad, atravesando el umbral hacia la luz. Cada paso lo sentía más liviano, menos abrumado por el peso de sus decisiones pasadas. En ese instante comprendió que no se trataba solo de él. Necesitaba reconectarse con quienes había dejado atrás. Cuando cruzó la frontera, las sombras retrocedieron, llevándose consigo el eco del dolor y la culpa. Se encontraba de pie en el parque de su infancia, ahora transformado en un lugar iluminado por la luz vibrante del sol. Las risas de los niños resonaban en el aire, y cada figura conocida de su pasado sonreía desde la distancia. José, la voz suave de su madre se elevó entre las risas. «Te hemos estado esperando, has enfrentado a tus sombras y has decidido ser más que tu pasado». Allí, en medio de esa luz pura, se unió a los suyos. No era una huida, sino un retorno al amor que siempre había estado disponible. Sentía que el alivio envolvía su ser. Abrazó a su hermana, su corazón palpitando de nuevo. «Lo siento», murmuró, sintiendo como si el abrazo sanara viejas heridas. «No sabía cómo enfrentar mi propio miedo». Siempre había estado en camino hacia la luz. Las sombras lo habían hecho dudar de sí mismo, pero en su viaje reconoció que su verdad nunca había estado oculta, simplemente había estado empañada por el miedo. Comprendió que cada decisión, cada desvío, había creado un legado que podía cambiar y redimir. Mientras todo lo que había vivido se disipaba en la bruma del pasado, sonrió, sabiendo que de ahora en adelante su vida sería un viaje de sanación, no solo para él, sino para todos aquellos a quienes había amado. «Voy a hacer las cosas bien», se prometió, mirando a todos esos rostros que siempre había deseado recuperar. «Siempre estaré aquí». Las risas llenaron el aire, y en ese instante de plenitud, José supo que había reclamado su verdad, que la batalla contra las sombras no había sido en vano. La luz cada vez más resplandeciente era prueba de su transformación y de su camino hacia la redención. Y así, con el corazón ligero y la vida por delante, José dio un paso hacia un futuro lleno de promesas. Las sombras no podían vencerlo. Esa noche, el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Quieres leer más historias como esta? No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente a nuestro canal. Compártele a tus amigos y familia para que también disfruten de estas historias. Dale al botón de like ahora mismo si te ha gustado, y cuéntanos tus reacciones y teorías sobre el final en la sección de comentarios. Inunda nuestros comentarios con tu opinión, porque queremos saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan disfrutar de esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.